Hola, ¿qué tal? Soy Marisa, una de las profesoras de oposiciones del Centro de Estudios de Máster D. Bienvenidos, ante todo, a esta clase donde vamos a tratar de analizar los principales aspectos de estos dos juicios. Juicios que son declarativos, que se regulan en la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué entendemos por procesos declarativos? Pues aquellos que se van a limitar ante una contienda entre las partes, una controversia, a declarar el derecho de una persona, a quien le corresponde, a quien le pertenece una determinada situación jurídica. No estamos hablando, por tanto, de la fase siguiente que puede tener lugar en cuanto a ejecutar, a un juicio ejecutivo, aquello que se haya declarado en estos procesos. Entonces, analizaremos las principales diferencias también y, sin perder más tiempo, os planteamos aquí los objetivos que vamos a afrontar ahora, ¿no? en esta clase. Su regulación, evidentemente, 399 y siguientes, aparte de ver las materias en las que se va a sustanciar este tipo de juicio y los distintos trámites por los que vamos a pasar: demanda, contestación a la demanda, audiencia previa, juicio y sentencia. Allí, principalmente, se resumiría las partes de este juicio ordinario. Las materias en las que se van a poder sustanciar este tipo de juicio, independientemente de la cuantía, nos las regula el artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento. Entre otras, acción de retracto, derechos honoríficos relativos a la intimidad, imagen, competencia desleal, propiedad industrial, intelectual, etc. Podéis consultar este artículo, donde con mayor detalle vais a ver este tipo de materias. Sí que hay alguna excepción en este elenco de competencias, de materias, para que podamos relacionarlo ya de entrada con el juicio verbal. Es decir, no todas las demandas sobre imagen, honor, etcétera, se van a conocer en el juicio ordinario. Aquellas que se basen en una rectificación de hechos deberemos pasar a conocerlas en el juicio verbal, y otras excepciones, como en el caso de arrendamientos urbanos o rústicos, que si tenemos en cuenta que nos basamos en un juicio de desahucio por impago de la renta o por la extinción del plazo del contrato, en ese caso también pasaría a conocerse en un juicio verbal, que es lo que precisamente os detallamos aquí en letra cursiva. En cualquier caso, si la demanda se basa en una cuantía superior a 6.000 euros, o bien son cuantías que, por la razón que sea, no son fáciles de calcular, será igualmente competente este juicio ordinario. El contenido de la demanda es más detallado que la demanda que se presenta en su caso en un juicio verbal. Aquí han de ir bien identificadas ambas partes: demandante, demandado, su domicilio, la identificación igualmente de abogado y procurador, que también son esenciales en este juicio, los hechos y fundamentos de derecho y el petitum, es decir, aquello que se solicita. En cualquier caso, nos referimos ahora al principio de preclusión, más que nada porque es en este escrito donde ha de constar claramente sus peticiones el actor. No puede demorarlos a una fase posterior, puesto que el principio de preclusión, aunque realmente la Ley de Enjuiciamiento no nos lo defina, consiste en eso precisamente, en dejar bien claro que los trámites hay que presentarlos en su momento, puesto que demorarlos a una fase posterior, dilatarlos en el tiempo, no se nos va a permitir. Y esto es a lo que nos referimos. Tiene la posibilidad el actor en su demanda de poder acumular varias acciones, tanto de forma objetiva como de forma subjetiva, es decir, frente a varios demandados o viceversa, o en la misma demanda reunir, como digo, varias acciones, siempre que se basen en un mismo fundamento, en un mismo, dice la ley, título o causa de pedir. Esto también va a ser algo común en el juicio verbal, aunque como regla general en el juicio verbal no se admita la acumulación objetiva de acciones, pero lo veremos más adelante. Este filtro por el que tiene que pasar toda demanda también será común a ambos procedimientos, tanto ordinario como verbal. Es decir, una vez que se presente la demanda, en primer lugar será el secretario judicial el competente para admitirla,
por decreto, que es la resolución que puede dictar el secretario. Así será siempre y cuando el secretario vea que realmente no concurre ninguna causa por la que se deba inadmitir, que todo es normal, que todo va según los cauces o el procedimiento legalmente establecido, ¿no? En caso contrario, si realmente se aprecia pues, posibles defectos formales, posible falta de jurisdicción, falta de competencia, cualquiera de estas razones, lo que hará el secretario será comunicarlo al juez o al tribunal para que sean estos quienes decidan o se pronuncien acerca de su admisión. Claro está que si realmente se pronuncia el juez o tribunal, lo hará no por decreto, sino por auto. Por su parte, el demandado lo que va a hacer será presentar su escrito de contestación a la demanda, en respuesta a esa demanda que se ha presentado. ¿En qué plazo? 20 días. Posible contenido que puede caracterizar a esta contestación a la demanda, este escrito, pues puede ser muy variado. Lo que es más probable es que evidentemente el demandado plantea sus excepciones, es decir, posibles defectos que pueda adolecer en el actor en cuanto que no está bien representado, posibles excepciones materiales en cuanto a acreditar pues, que ha prescrito esa acción o ese hecho que se le reclama, o bien que a su vez ese demandado pueda solicitarle algo al actor, que a su vez le deba. Es decir, hablamos entonces de una reconvención, de una demanda reconvencional, en el sentido de que en su contestación a la demanda puede a su vez interponer su propia demanda, si a su vez, como digo, puede plantearle alguna otra petición, ¿no? Entonces, esa posibilidad siempre se va a reconocer, tanto en el juicio ordinario como en el juicio verbal. El allanamiento también puede tener cabida en el momento en que el demandado se adhiere a la posición del actor o, por decirlo en otros términos, le da la razón, sea total o parcialmente. También es algo que puede contemplar en este escrito de contestación a la demanda. Os he indicado que son 20 días, igualmente dispondrá el actor de 20 días a la hora de contestar a su vez a esta demanda reconvencional si es que se plantea por parte del demandado. A continuación, una vez que es contestada la demanda o en su caso se plantea la reconvención, el secretario va a convocar en el tercer día a las partes a una audiencia. Esta audiencia previa es una fase clave del juicio ordinario, fase que no tiene lugar en el juicio verbal. De hecho, en el juicio verbal ya veremos que ni existe como tal el escrito de contestación a la demanda. Nos anticipamos aquí, luego lo vemos. En cuyo caso se les convoca, como digo, en el tercer día y se celebrará esta audiencia en un plazo máximo de 20 días. Y aquí sí que ya en la audiencia previa tendrán que acudir asistidas con abogado. En esta audiencia previa lo que se va a pretender, por encima de todo por parte del juez, es que traten de llegar a un acuerdo. Realmente es una novedad, además, por la ley de 2012, de 6 de julio, el invitar a las partes a que incluso recurran a un mediador. ¿Con qué finalidad? Pues es fundamentalmente evitar una dilación excesiva en el tiempo y los costes que evidentemente genera todo proceso. Entonces, qué duda cabe que es muchísimo mejor que ambos traten de llegar a un acuerdo aquí, poniendo fin a la vía judicial. Este acuerdo, además, tendrá una validez pues, como si se tratara de una transacción. Es un acuerdo homologado por el juez e igualmente será válido a la hora de plantear en su momento un juicio ejecutivo con la intención de conminar a que esto se lleve a cabo, ¿no? Si no hay un cumplimiento voluntario. Así que el acuerdo lograría un efecto pleno, como si de una sentencia se tratara. Si realmente las partes no llegan a un acuerdo porque bueno, pues siguen viendo que hay, además de su propia discrepancia, posibles defectos, como pueda ser, insisto, una falta de jurisdicción, defectos formales, o bien que haya pues, una falta de litis consorcio, también lo prevé la ley, en cuanto que haya demandantes o demandados que no han comparecido y que deberían estar ahí. O una posible litispendencia. ¿A qué nos referimos con este término? Pues a la posibilidad de que este mismo asunto esté ya conociéndose en otro juicio, con lo cual no tendría sentido llevar otro juicio paralelo, digamos, ¿no? Evidentemente se les va a advertir a las partes, lo mismo que ocurrirá en el juicio verbal, de qué es lo que ocurre si no comparecen. Si ambas partes no comparecen o no lo hace el demandante, no tiene sentido la continuación, porque lo más probable es que entonces el demandado sea el principal interesado en poner punto y final al juicio.
En el caso de que sea el demandado quien no comparezca, pues se llevará a cabo con total normalidad con el demandante y con su abogado. No se decretaría, por tanto, el archivo de las actuaciones. Una vez que termina esta audiencia previa, se celebrará el juicio propiamente dicho. Es decir, en la audiencia previa que acabamos de dejar a un lado, son las partes las que, de no llegar a un acuerdo, las primeras interesadas en proponer pruebas, medios de prueba con la intención de que ya en el propio juicio se practiquen. Se practicarán aquellas solo que hayan sido calificadas de pertinentes, que hayan sido admitidas por el juez creyéndolas válidas. Entonces, el juicio, como decimos aquí, se celebrará en el plazo de un mes, a menos que haya otras circunstancias que tengan o que hagan posible que tengan que demorarse más allá por tener que trasladarse a una sede distinta de donde se encuentra ese juez o tribunal, en cuyo caso la ley aquí confiere un plazo máximo de 2 meses. Sí que tenemos que tener aquí también en cuenta que no necesariamente ha de celebrarse el juicio para poder dictar sentencia, porque la misma ley de enjuiciamiento prevé una serie de excepciones en las que a los 20 días de haber terminado la audiencia previa se pueda dictar sentencia, como puede ser el caso de que las partes estén de acuerdo en los hechos y simplemente sigan teniendo dudas acerca de la calificación jurídica de los mismos. En ese caso, será pertinente dictar una sentencia a los 20 días de haberse celebrado la audiencia previa. También será posible en el caso de que solo exista una prueba documental, en la que simplemente el juez esté clara, se tenga que pronunciar sobre ello, sin interrogar de nuevo a las partes, o en el caso de que sea una prueba pericial, en la que ni siquiera se solicita la presencia del perito para ratificarse en ello, con lo cual serían casos en los que no sería necesario, como digo, celebrar juicio. En el caso de celebrarse el juicio, que es la vía más habitual, las partes irían con su abogado, su procurador, y se practicarían, como digo, las pruebas pertinentes, sea la documental, testifical, pericial, reconocimiento judicial, etc. Una vez que planteen cada una de forma ordenada sus conclusiones, reparando en los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho, su propia valoración respecto a cada una de las pruebas, será pues cuando el juez o tribunal dicte ya finalmente sentencia, y lo hará en los 20 días siguientes a haberse terminado el juicio.